aquí su unidad es que en este caso se trata de un neurotransmisor, este producto, así que va a producir la movilización a través de canales de iones. En este caso es el potasio el que se está movilizando, pero puede ser también para los iones de sodio, dependiendo del caso. Otra función, como ven acá, de la misma forma, una situación 2, aquí está la adenilciclasa, lo que hemos visto hace rato, toma una molécula de ATP y convierte en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. O también puede ser, como dice GTP, para convertir en GMP cíclico. Estos son mensajeros intracelulares que van a generarse en la misma membrana celular. Un tercer ejemplo, una tercera acción en forma general, activa una o más enzimas intracelulares, activadores químicos celulares específicos. O sea, hay mucho de esto. Para tener un ejemplo, podemos tomar la insulina, etcétera, etcétera. Aquí, esta célula misma activa la transcripción genética. Esto es hasta el núcleo. Entonces, allá. Entonces, esas son las funciones en general que produce estos receptores unidos a proteína G. Si hay alguna duda, por favor me lo dicen, para que no se pierdan en el contexto. En realidad, cuando hablamos de estos receptores, aquí se grafica así, pero en realidad son este tipo de moléculas. Aquí está lo mismo. Alfa, beta, gamma. Fíjense cómo la A, lo que decía hace un momento, está unida a la GDP. Esta GDP se separa con este producto. Bueno, aquí está inactivo porque no tiene receptor. Y aquí está con su receptor ya, y la hormona, entonces va a cumplir eso. Fíjense cómo se activa en GTP. ¿No? Aquí es GTP, y esta es la molécula alfa activada que va a interactuar con este compuesto. Esto es, sigue aclarando las figuras que estamos viendo. Aquí estamos, ¿no? Entonces, lo que estoy reiterando nuevamente es esto, ¿no? Hormona unida a proteína G, proteína, más bien su unidad alfa, GTP, adelinato ciclasa, ATP, AMP cíclico, y como de proteína sinasa inactiva convierte en una proteína sinasa activa. Estoy repitiendo lo que ya había dicho desde la parte introductoria. Entonces, una serie de reacciones enzimáticas por activación. Esta es una. Receptor, seguimos con lo mismo. Esto ya es un receptor que va a actuar sobre la fosfolipasa C. Hace rato actuaba sobre el adelinato ciclasa, en este caso con la fosfolipasa C. ¿Qué pasa? Actúa sobre un fosfolípido de la misma membrana celular para dar dos productos, el diacilglicerol más el trifosfato inositol. Entonces, ambos se constituyen en segundos mensajeros. Miren cómo abandona la membrana celular, y el trifosfátido inositol como mensajero actúa sobre el retículo endoplasmático para la liberación de calcio. El calcio va a generar una respuesta celular. Ya eso se ha visto cuando se hablaba de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Por estímulo muscarínico, por los H2, etcétera, etcétera. Entonces, en el uno era AMP cíclico y en los otros eran calcio, por ejemplo. Entonces, este tipo de efectos se explica por este mecanismo. Y el diacilglicerol obviamente completa la secreción, o más bien la síntesis de proteínas por este mecanismo. O sea, aquí, primeramente en el inventario debemos fijar algunos términos. Después lo finito lo tienen que trabajar ustedes, ¿no? Lo más grande. Nosotros tenemos que ver primero el bosque.
Si no sabemos el bosque, difícilmente vamos a ir a poder entender. Pero si estudiamos primero las hojas y las ramas, te está haciendo por los Andes, entonces a veces no facilita. Entonces lo que quiero que quede en esta clase es esto, de estas dos cosas. Bien. Seguimos entonces. Y esta es esa misma forma, pero fíjense aquí la proteína G con su seguridad alfa, la adenilciclasa MP cíclicos sobre la proteína quinasa. Esta es una reiteración. Aquí está lo mismo cuando se une o activa a la fosfolipasa C, el trifosfátido inositol, el diacilglicerol, activa proteína quinasa, en este caso al retículo endoplasmático, libera calcio. Esta es otra que no lo he encontrado en el Guyton, no sé si en la 14 edición ustedes han encontrado, pero esto es de Borón, ¿verdad? Si ustedes quieren profundizar, anótense, ver el libro de Borón y entonces van a encontrar estas gráficas. No como la TRH, una hormona hipotalámica actúa sobre el receptor, se activa la subunidad alfa del complejo G y actúa sobre 8 fosfolípidos y activa la fosfolipasa A2. ¿Sí? Fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 es responsable de la biosíntesis de las prostaglandinas. Aquí dice metaboliza el ácido araquidónico, pero es en última instancia interviene en la biosíntesis de las prostaglandinas, que son importantes en los procesos inflamatorios. Las prostaglandinas no solamente intervienen, tienen un efecto vasoconstrictor, tienen un efecto vasodilatador. Hablar de las prostaglandinas, sí, su efecto vasoconstrictor, como el tromboxano A2, tiene un efecto vasoconstrictor, por ejemplo. Entonces, así las prostaglandinas tienen diferentes efectos. Depende de la situación, de las condiciones en que se encuentre el sujeto para determinar una serie de respuestas de acuerdo a la situación en que uno se encuentra. Bien, ahí tienen las hormonas que actúan por ese mecanismo. Esta es la TRH, esta es la hormona antidiurética y esta es la hormona paratidiurética. Eso es, y aquí tenemos también unidos a la proteína G, pero en este caso son ¿qué? Son catecolaminas. Y las catecolaminas, fíjense en este caso la adrenalina en su forma beta 1, beta 2 y la dopamina tienen la misma acción sobre la proteína, y acá donde estaba la unidad alfa, aquí hay una S, esa S quiere decir de estimulación, ¿no? del inglés esta, ¿no? Eso, y fíjense cómo activa estas tres vías por la adenilciclasa, adenilatociclasa. Ahí está, otra vez, ¿no? ATP más AMPC. Y esta es la variante. Fíjense cómo la noradrenalina, la dopamina, en este caso, en su expresión alfa 2 y T2, activan a la subunidad en la parte inhibitoria. Esta I que está ahí como subíndice quiere decir inhibitor. Entonces inhiben a la adenilciclasa, fíjense, tienen un efecto contrario. Entonces, estas gráficas hay que trabajarlas muy bien, porque cuando se hace uso, por ejemplo, de fármacos, de estos, entonces se va aprovechando su efecto que va a ser de beneficio para ciertos pacientes que tienen indicación. Luego acá tenemos la noradrenalina, que también tiene una función de activar a la fosfolipasa C, ¿sí? Para generar estos dos mensajeros que hemos mencionado. Fíjense, o sea, se arma una complejidad grande de estos receptores. Son algunos ejemplos de los cientos de
miles que hay, cada célula tiene su particularidad. Esto a saber. Todos los receptores citoplasmáticos nucleares. Aquí fíjense, hemos dicho, ¿no? ¿Qué tipo de hormona será? Un ejemplo, a ver. ¿Ah? Fuerte. ¿Ah? Para nuclear, ya. Para citoplasmático, esteroides. Ejemplos de esteroides. Hormonas esteroides. Cortisol. Hormonas sexuales. Vitamina D también. ¿Qué más? Aldosterona, ¿no? Dihidroepiandrosterona. Entonces, todas las hormonas de la corteza suprarrenal, estoy diciendo, todas las de la corteza son derivados del colesterol, del ciclopentano perhidrogenantreno, que es la base del colesterol, y estas hormonas ingresan a la célula sin tocar la puerta, se pasan directamente. Reitero una vez más, estas células en su síntesis no se acumulan. Por lo tanto, también en los receptores tampoco necesitan de receptores, tampoco van a poder acumularse. Entonces, por difusión simple, esta puede ser una molécula de cortisol que va al citoplasma y tiene un receptor citoplasmático. El complejo receptor y hormona migran por los poros hacia el núcleo celular, interactúan con el ADN para generar RNA mensajero, y este RNA mensajero es leído por los ribosomas para sintetizar proteínas. El camino más corto ocurre con las hormonas tiroideas, ¿no? Que aquí no está tan bien. Esta sí está bien. Esta hormona, por ejemplo, aquí las hormonas tiroideas ingresan libremente y sus receptores están acá. Esto seguimos en la lógica, ¿no es cierto? Los receptores de membrana, receptores intracitoplasmáticos y receptores nucleares. El camino después continúa al igual que las hormonas esteroideas hasta la síntesis de proteínas específicas que tienen estas células. ¿Qué más tenemos? Estas son tirosinquinasa, se llama esta forma. Son receptores que tienen un dímero en la superficie, en este caso es la leptina. Generalmente lo describimos con la insulina. Es indistinto, hay muchas más hormonas que actúan sobre este mecanismo. Estas moléculas, estos receptores así de membrana, tienen la propiedad de autofosforilarse. Estas proteinquinasas de la familia Camus son las que se fosforilan inmediatamente para luego seguir una serie de reacciones que se comprometen con estas moléculas STAT3, que estas en última instancia van a inducir al gen para la síntesis de las proteínas o de los productos que se le ha ordenado a esta célula. Ahí están los efectos fisiológicos. Hay también de estas variedades mucho más simples que Guyton ni lo menciona siquiera. Hay muchas cosas que no se mencionan. Esto en relación a los receptores, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos. ¿Cuáles? Funciones hormonales. Veamos. Actúan sobre 4 áreas grandes. Reproducción. ¿Qué hormonas intervienen? Las hormonas hipotalámicas, hipofisiarias, gónadas respectivas. Estamos hablando de ovario y testículos. No es combinatorio cuando se dice gonadotrofinas hipotalámicas ni gonadotrofinas hipofisiarias. Se suele decir así
en términos del lenguaje médico. Las gonadotrofinas hipotalámicas o la gonadotrofina corresponde a la GnRH o GHRH, así se abrevia. Y las gonadotrofinas hipofisiarias, a las que tienen influencia la GnRH, o sea, FSH y LH, siguen siendo gonadotrofinas, ¿verdad? Y las hormonas que producen estas gónadas respectivamente. Sobre el crecimiento y desarrollo, desde luego, la hormona de crecimiento, factores de crecimiento o los factores insulinosimiles, estos factores muy parecidos a la acción de la insulina, que uno de los órganos, como vamos a ver ya más adelante, o el miércoles, se refiere a las somatotrophinas, tiene otro nombre. Después tenemos a las glándulas tiroideas, a las hormonas sexuales, que pueden influir en el desarrollo de las personas. Miren, ¿qué pasa con el síndrome de Turner? El síndrome cromosómicamente. Entonces no tienen gónadas muy bien desarrolladas, por lo tanto no producen estrógenos, no tienen menstruación y son bajitas, ¿no? Entonces, esto ratifica una vez más la acción de estas hormonas en el desarrollo. Este es un algo más de lo que vamos a decir el día, creo jueves vamos a hablar sobre la hormona de crecimiento, hormonas sexuales. Mantenimiento del medio interno, la hormona antidiurética en situaciones de pérdida de agua, la aldosterona, la paratormona en situaciones de déficit de calcio, por ejemplo, va a empezar a actuar. ¿Qué más tenemos? A ver, regulación de la energía disponible, insulina, glucagón, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, que van a intervenir ¿en qué? En la regulación de la concentración de glucosa. Así es. Faltaría aquí, ¿qué hormona faltaría? Cortisol. El cortisol también interviene en una situación de estrés. 100 metros planos. Aquí cuando hacemos ejercicios, se estresa uno y entonces empieza a liberar cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Va a eliminar, induce a la gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Para qué? Para aumentar el azúcar, para que siga consumiendo, etcétera, etcétera, que no está en la energía disponible. Muy bien. Transporte estudiamos, ya han llevado con el profesor. Bueno, esto es importante, no está descrito en el guide en esto, pero corresponde que nos enteremos. Las hormonas trabajan por ciclos. El ejemplo clásico para entender es el ritmo circadiano. Por aquí voy a empezar, ¿no? El ritmo circadiano cumple en un momento del día, se eleva la hormona en un nivel alto y en determinado momento caen estas hormonas. Voy a volver a repetir porque esto es un tema que siempre lo he dado, pero sigo dando. El cortisol es la hormona de la lucha, hiperglucemiante, y las cargas más bajas, los niveles plasmáticos más bajos se encuentran alrededor de las 22 horas, aproximadamente, un poco más, un poco menos. Y su expresión máxima, digamos 6 de la mañana más o menos. Parece que los abuelos sabían de fisiología. Tienes que levantarte temprano tienes que estudiar. ¿Y por qué? Porque tienes toda la energía
disponibilidad, has dormido bien, etcétera, etcétera. Entonces, el ritmo circadiano se explica de esa manera. Y sacamos beneficio. No puedes ponerte a estudiar a las 10 de la noche antes del examen, una noche antes. ¿Estudiaremos? ¿Sigue pasando eso o no? ¿Sigue pasando? Estudiaremos en tu casa, en mi casa, ya, y después a las 10 de la noche, a las 2, 3 de la mañana llega uno cabecea, el otro cabecea, a no ser que le hagan ¿qué? Y ellos se pasan también, ¿no? Dan buenos exámenes, pero a los 2 días se les olvida, ¿no? De todo nos ha pasado en esta facultad, desde que yo siempre he vivido en esta facultad. Un año, creo que no he dejado ni un año después. En toda la facultad he sido auxiliar. Cuando estaba egresando, en junio egresé, ya había ganado la auxiliatura para todo el año. O sea, seguía asistiendo. Creo que unos 6 meses he dejado la facultad por la provincia. Y después, al siguiente año, por el de arriba, usted se queda y me queda desde esa. Entonces, conocemos estas cosas de detallitos de los estudiantes, cómo estudian, cómo... Alguna vez charlamos, ¿no? Con amigos, decimos, pasa esto, pasa, nos cuentan también sus cosas. Entonces, es importante conocer el ritmo circadiano porque así ustedes pueden aprenderse. Ahora, este ritmo, o sea, hay mucho para hablar. Por ejemplo, los pilotos en 3 días pierden este ritmo circadiano. De repente salen 8 de la mañana y están llegando a las 8 de la mañana de otra ciudad, que ya tienen que estar durmiendo, ¿no? Y vuelve, etc. Una serie de cosas. Pero en 3 días se altera el ritmo circadiano. O los que trabajan en los hospitales, trabajan en la policía, en las oficinas de tránsito, toda la noche, todo el día están trabajando. Entonces, hay que pensar también qué es lo que pasa con estos señores con relación al ritmo circadiano. Y los ciegos no tienen ritmo circadiano. Entonces quiere decir que está en relación con la luz, oscuridad. Ya tienen muchos otros componentes. Entonces, si esto es así, hay un mecanismo de control, de secreción. Cada hora se llama esto ritmo circaoral. Este es circadiano, este es circaoral. Y cuando el ciclo se completa mayor a 1 y menor a 24 horas, ritmo ultradiano. Y no está en el guide, así que lo voy a hacer desaparecer, nunca más voy a mostrar esto. Esas son. Mecanismos de retroalimentación positivo y negativo. Veamos a ver qué es lo que pasa. Las hormonas se liberan parasitaria, hipotálamo, voy a hablar de la TRH, hipófisis, TSH y glándula tiroidea, T3 y T4. Ese ejemplo voy a explotar. Y les dije en la clase inaugural. Cuando un sujeto se somete a consumo de yodo bajo, todavía existía en las zonas de Sorata, cuando daba clase de nutrición, vamos a ver, dice que hay todavía los cortos, les dicen, ¿no? Si tienen bocio, y no hemos podido, algo falló, pero fui en otro, y todavía en la clase se logra ver. Eso sí que son un poquito más o menos, menos que los cretinos, ¿no? Y entonces, en esas zonas la carencia de sodio, de yodo era terrible. Por eso se ha creado toda una institución, Pronalcobo, se ha creado esto. Entonces, cuando hay carencia de yodo, la glándula no tiene materia prima para trabajar. Por lo tanto, si no tiene materia prima, entonces no va a producir T3 y T4 para las funciones. Y esto va a los niveles primero, hipófisis, voy a decir, en las siguientes láminas está, ¿no? A la hipófisis y después van al hipotálamo, tocando las veces. Tengo poca hormona, por favor, ayúdenos.
arriba. Entonces dice, así tienes las hormonas están muy bajas. Entonces estimularemos a través de la TRH, TSH, y inducen a la glándula a hipertrofiarse. El organismo cree que agrandando la glándula va a responder, pero como el problema es crónico, ese ciclo es vicioso y por eso es que se produce. O sea, el bocio no es, estamos hablando del bocio endémico, estamos hablando del bocio por carencia de yodo. Por eso es que la sal yodada ha sido una bendición, o sea, que la he empleado, porque se ha pensado en muchas cosas, en agua, en sal, en azúcar, se ha pensado, pero como todo el mundo consume sal, entonces en este caso es un buen medio para poder aportar yodo. A veces en tono de broma yo les digo, cuando no reaccionan bien algunos amigos, ¿no? Si tienes que consumir yodo, bueno, pues allá no. Y les cuento, hemos hecho un estudio, está publicado, busquen Huaricayo en el internet, está publicado. Hemos encontrado hipotiroidismo subclínico en estudiantes de la facultad. Eso es preocupante, claro. No sabemos, venimos de condiciones de familias humildes, venimos de gente también que tiene recursos, pero a veces el que tiene recursos a veces no conoce el funcionamiento. Si ustedes hacen una entrevista, una encuesta para los barrios periféricos, señor, así, ¿no? Unas preguntas medias, no tan directas, ¿no? ¿Consume sal? Sí. ¿Cuándo consume? ¿Sabe la importancia del yodo, del azúcar? Sí. Y les van a decir que no saben para qué sirve el yodo. Si no saben para qué sirve, ¿qué utilidad le van a dar? ¿Verdad? Esto vamos a volver a repetir. Entonces, en este caso, hablaríamos del hipotálamo, de la hipófisis. Hablamos de un mecanismo largo en este caso, ¿no? Luego mecanismo corto entre hipotálamo y hipófisis, y ultra corto, hipotálamo simplemente a través de la acción paráclita, o sea, acción autófica. Entonces aquí están algunos mecanismos. Esto les he dicho ya, esta parte de una de las clases les he hablado ya al introducirnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, caída de glucemia, aquí ¿qué puede ser? O aumento de glucemia, vamos a ir por ese lado. Entonces, ¿cuál es la glándula? ¿Cuál es la glándula afectada? Insulina. La insulina se libera y va a producir insulina. Esta es la glándula endocrina. Células beta, producción de insulina. Y va a actuar sobre los órganos diana. ¿Para qué? Para consumir glucosa. Y como era elevada glucemia, entonces se completa aquí y la glucemia baja. Este mecanismo de regulación no tiene control central. O sea, no va hacia la hipófisis ni al hipotálamo, sino es un circuito local corto. En cambio, este otro, fíjense, vamos a ver muchos, ¿no? Retroalimentación negativa regulada por el eje endócrino. Aquí está la hormona. Puede ser cortisol. Cortisol bajo, entonces va a ir a la hipófisis, va al hipotálamo para liberar CRH y actuar sobre la hipófisis para producir ACTH, que es esta, y la glándula, en este caso es la suprarrenal. ¿En qué capa se produce el cortisol? Fascicular. Glomerular, aldosterona, fascicular, cortisol, y la reticular, hormonas débiles. Entonces, estamos allá, periférica la hormona. Bueno, esto es ya secundario, ¿no es cierto? Entonces, estos son los mecanismos de regulación. Mecanismo de retroalimentación negativa. Porque si se eleva demasiado cortisol, ¿qué pasa? Se bloquea. Es como decir, hay demasiado cortisol, ya no, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, es igual. Entonces, esta es la hormona. Bueno, esta es la
Y ahí viene el tema de la terapia. Si es cortisol y le metemos nomás cortisol todos los días, bien, si tuviéramos un sujeto con un proceso inflamatorio, voy a volver a repetir esto. Entonces le pasamos cortisol, pero los otros efectos, ¿no? Síndrome de Cushing, y bloquea este eje. Gran cantidad de cortisol, mecanismos de alimentación, no más ACTH, aquí no más ACTH. Y cuando se corta la hormona, entonces podemos entrar en una crisis. Por eso hay que cuidar. A veces no nos dicen, cuando uno es estudiante, a veces los profesores con tantas preocupaciones, ¿qué hay que hacer con los corticoides? Hay que ir bajando de a poco. Ponle corticoides y bájale de a poco. Digamos, por citar, unos 100 miligramos, a los 2 días unos 50. Estoy citando un ejemplo hipotético, ¿no? Nada más esto oficial, eso van a encontrar en la literatura. Aquí el concepto general se debe entender. Van bajando, ¿para qué? Para que el organismo tenga la posibilidad de respuesta. Si le voy bajando de a poco, seguro la CDH y la ACTH van a ir liberándose de a poco. Pero si corto, el organismo se encuentra en dificultades. Pero tenemos tiempo como para hacer ese análisis. Simplemente estoy ilustrando aquí estos mecanismos de control. ¿Qué más tenemos? Aquí está lo mismo, ¿no? La T3 y T4 se produce y va mecanismos de retroalimentación negativa a la adenohipófisis para liberación de TSH, va también a la TDH, más bien va al hipotálamo para la liberación de TDH. Este es un ejemplo muy sencillo, de lo más simple, que es bastante complejo. Y ahora vemos el mecanismo de retroalimentación positiva. Si quieren pueden anotarlos, ¿no? Están registrando en las grabadoras, que a veces no escuchan. Primero, el trabajo de parto es un mecanismo de retroalimentación positivo. Segundo, en la fase preovulatoria, la relación entre FSH y estradiol, les voy a mostrar en las láminas, aumenta estradiol, aumenta FSH, aumenta FSH, aumenta FSH. Este es un mecanismo de retroalimentación. Y el otro sería esto. Esto en función a la oxitocina, no a la prolactina, por si acaso, eso que se entienda bien. Cuando el bebé succiona, se produce un reflejo neuroendocrino, o sea, interviene una parte nerviosa y acá, al estimular a las células del lóbulo posterior, se libera oxitocina y hace que estas hormonas contraigan a las células mioepiteliales de los acinos glandulares para la producción de leche. A mayor succión, mayor control, etc. Así funciona, de más en más funciona. En cambio los otros funcionaban de más en menos. Ahí está, les he traído esto, ¿no? Fíjense, aquí está la ovulación, aquí se produce en el día 14, pero antes de la ovulación, por eso el día preovulatorio, fíjense, esta es la FSH y esta es estradiol. Entonces, en este caso, la FSH estimula la producción de estradiol, aumenta. Como hay este aumento, debería retroinhibir y esto debería ser plano. Pero sigue aumentando, sigue estimulando, sigue, etc. Es el único ejemplo dentro del sistema hormonal, así como la prolactina, les he dicho. Son situaciones aisladas, particulares de cómo es el mecanismo de control hormonal. ¿Cómo andamos de tiempo? Parece que me he pasado. ¿Cómo se dice? No se ha ido el tiempo. Eso. Después. Ah, ya está. Cabal, casero. Ahí dejaremos. ¿Algún comentario? ¿Algunas preguntas?
¿Cuánto de asistencia tenemos? Y la lista sigue. ¿Dónde está la lista? ¿Recién están enlistando? Ya pues pasen. Vienen 5 minutos. Entonces mañana, el día miércoles, vamos a seguir. Jóvenes, leen un poquito. Vamos a hablar, seguir y contar.